No se exagera si es que el concepto que escojo para comenzar el análisis de la actualidad es el de un cataclismo. Porque de verdad es brutal. El país debería estar a esta altura básicamente paralizado, ¿no? Y no porque se va al mundo de vacaciones en fiestas patrias, sino porque la avalancha de información que hemos estado conociendo en los últimos días en torno al llamado caso Hermosilla es tal que viene a confirmar la razón por la cual la institucionalidad hoy día pende de un hilo. Y cada palabra que acabo de decir, créanme que la he reflexionado muchísimo en los últimos días para que nadie vaya a considerar que soy alarmista ni que lo que estamos planteando y la conversación que vamos a tener ahora con Connie es de una exagerada gravedad. Es que es muy delicado, la gente no confía en sus instituciones. Y la clase política, porque ya vamos a mirar lo que está ocurriendo con Ángela Vivanco en un momento más, pero la clase política tiene un grado de responsabilidad, no digo responsabilidad penal, pero un grado de responsabilidad institucional en que precisamente el andamiaje en el que se sostiene nuestra democracia hoy día esté puesto en una situación tan delicada. Cuando ese andamiaje se cae, levantarlo cuesta un montón. Y hay que mirar cuáles son todos los riesgos que esto conlleva, porque hay cuestionamiento del Poder Judicial, no hay confianza en el Congreso, está paralizado en el trabajo legislativo en muchos aspectos, tenemos cuestionamientos respecto de los estamentos encargados en materia de seguridad, del propio funcionamiento para hacer crecer nuestra economía y poder repartir un poco mejor el crecimiento económico. Con poco crecimiento económico no hay mucho que repartir. Y mientras hemos tenido algunas figuras políticas, no todas por supuesto, que en realidad han puesto más bien el acento donde no va la tilde, por decirlo de alguna forma, en muchos, digamos, otros temas de discusión, apuntando a veces a culpar al mercado o a culpar al mundo empresarial de las realidades que vive el país. La verdad es que el problema está en el epicentro de quienes toman las decisiones políticas. Y aquí lo vamos a empezar a desmenuzar cuando nos demos cuenta de que hay demasiados cruces entre la historia de Ángela Vivanco y también del mundo político propiamente tal. Y, por supuesto, del abogado Luis Hermosilla. Fue CIPER el que dio a conocer, lo contamos ayer en la mañana temprano, que el fin de semana publicó las conversaciones por WhatsApp que la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, tuvo entre el 2018 y el 2023 con el abogado Hermosilla, donde en esos chats se muestra cómo ella le pedía ayuda para ser nominada al cargo del Poder Judicial, cómo intentaba ya como ministra vetar designaciones de magistrados, apoyar el ascenso de otros, además compartir información de causas de interés. Y la verdad es que a medida que fuimos conociendo de esas conversaciones, el tema se fue convirtiendo en una cuestión que escaló tan rápido que de forma inédita la Corte Suprema, en lugar de iniciar una investigación sumaria, luego de esa investigación sumaria, determinar eventualmente su suspensión y después de eso abrir un cuaderno de remoción, que es como indica la lógica opera la Corte Suprema, aquí se saltaron la etapa sumaria en estricto rigor, abrieron el cuaderno de remoción y la suspendieron del cargo. Nunca lo habíamos visto, salvo en el caso de un juez, el juez Luis Correa Bulo, que tampoco siguió ese proceso, pero que en el 2001 fue destituido por sus pares, porque es la única vez en que los jueces han destituido a sus pares, a él lo destituyeron por básicamente tráfico de influencias. Vamos a los cargos, Connie, para ir recordando uno a uno cuáles son los cuestionamientos que desde la Corte Suprema, que de verdad en una declaración que es bien inédita, en una reunión que fue tan inédita que de hecho se extendió por 3 horas y al Pleno de la Corte tuvo que suspender la vista de todas las causas que tenía puesta en tabla para analizar esto, y donde ninguno de los integrantes que participó de esta reunión siquiera aplicó un matiz para defender a Ángela Vivanco. Ya conocemos cuáles son los cuestionamientos que la Corte Suprema tiene respecto de ella, independientemente de que la Fiscalía vaya a abrir una investigación que ya está anunciada. Claro, ya está anunciada y que eventualmente la lleve a quedar formalizada. Eso y que no lo ella sabemos. También era parte del trabajo que había levantado la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Varios de estos cargos que vamos a enumerar ahora ya eran parte justamente de esa indagación, pero fue el mismo Ricardo Blanco, en una nueva demostración de que la Corte Suprema entendió el mensaje y se hizo cargo de la gravedad de la situación y decidió actuar además también, Juan Manuel, antes de que el mundo político o la parafernalia del mundo político se impusiera en la lógica de buscar una salida a esto. Lo que está bien, porque el órgano cuestionado en este caso es justamente la Corte Suprema y la Corte Suprema tiene atribuciones para actuar como lo mostró ayer. Ricardo Blanco enumeró los hechos, son 20 días los que hay para hacer llegar un informe respecto de las acciones de la ministra Vivanco. Ella tiene esos 20 días y son: 1, interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y los nombramientos de conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón, una cuestión que tiene también en estado de alerta a la quinta región. 2, irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de Consorcio Velas Movitec S.p.A. con Codelco. Ese es el famoso caso
que se ha denominado de la muñeca bielorrusa. Porque una de las empresas bielorrusa, la de la muñeca todavía como que es como un concepto medio periodístico, pero... Sí, es una denominación más periodística, pero, y que hizo que Codelco expusiera ya en el contexto justamente de la Comisión de Ética respecto de los alcances de este caso, un caso que significó una merma financiera importante para Codelco, un juicio llevado adelante y que terminó con un resultado, según lo que se conoce hoy día, al menos amañado. Claro, porque pasó que efectivamente los bielorrusos fueron proveedores de servicio de Codelco, pero no les fue bien en ese trabajo. Tenían que hacer una serie de cosas, remover escombros, hacer construcciones en la división de Salvador, pero no cumplieron ni con las obras ni con los plazos. Codelco inició una acción legal y eso llevó efectivamente a que la Corte de Apelación de Copiapó le encontrara la razón a Codelco y la empresa bielorrusa tuviera que pagarle $20 millones o devolver $20 millones más bien a Codelco. Pero el tema, va a ser digamos, el relato corto, terminó en la Corte Suprema. Una cuestión que ya era en sí mismo muy extraño, porque cuando se trata de platas de por medio, no se mira de la manera en que lo tuvo que mirar la Corte Suprema. O sea, los recursos de protección no pueden ver nada vinculado a plata. Y sin embargo, terminó en la Corte Suprema poniéndolo en tabla Ángela Vivanco, que además ni siquiera aparecía en la tabla. O sea, se citó a una reunión de la sala para tomar una determinación y se dio vuelta al fallo. Codelco le tuvo que pagar a la empresa, no solo 20, sino que después, con un par de recursos adicionales, $4 millones adicionales, después uno más, 25 millones. Las costas, claro. Entonces, aquí hay todo un entramado de dudas, porque por supuesto que la sala la integró Ángela Vivanco, de hecho la encabezó, de qué fue lo que pasó aquí, que se dio vuelta y de la manera en que se dio vuelta. O sea, además, un recurso de protección que se resolvió muy rápido, lo que también para muchos abogados es extremadamente dudoso. Hay un estupendo artículo escrito por el diario El Mostrador que hace un resumen muy pormenorizado, está muy bien reporteado, con mucha opinión de abogados expertos sobre lo que ocurrió aquí y que es el segundo punto que, como bien dices tú, cita a la Corte Suprema en esta investigación. La tercera es la investigación o la intervención en el nombramiento de ministros y ministras de Cortes en coordinación con Luis Hermosilla, una cuestión que queda más o menos clara también en la revelación de los chats que se han hecho, intervenciones a favor o en contra, dedito para arriba, dedito para abajo, gestiones para favorecer a un hombre por sobre otro, intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla. Eso también lo pudimos ver en los chats a propósito de esta pregunta que le hace él de ¿puedes integrar la tercera sala mañana? Sí, claro. Y lo que tienen que hacer para que yo integre la sala es esto, aclarando cuál puede ser el procedimiento. Más allá de que esa integración finalmente no se concretó, está la disposición de hacerlo muy rápida y muy favorable. Quinto, entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas de conocimiento de la tercera sala de la Corte antes de la firma de la sentencia y su notificación y efectuar recomendaciones procesales al abogado antes mencionado. Esto es probablemente una de las cuestiones, todo es grave, pero esto es una de las cuestiones más graves. Exacto. Más graves. Es estar traspasando información de causas que todavía no han sido debidamente publicadas ni publicitadas. Sexto, coordinación con el abogado ya referido, Luis Hermosilla, para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses. Esto, por supuesto, que es objeto ahora de una investigación por parte de la Corte Suprema. Ya vamos a hablar del efecto político que puede tener. Volviendo a uno de los casos, solamente respecto de Codelco, hay que decir que Codelco expuso este tema en la Comisión de Ética de la Corte Suprema y, de hecho, está analizando una serie de acciones judiciales, porque lo que se sabe es que el caso se presentó hace 3 semanas ante el máximo tribunal y ellos están cuestionando el fallo que lo enfrentó a este proveedor bielorruso y ahora, por supuesto, que esto le entrega mayores antecedentes como para poder resolver digamos, poder pedir que se revise, ¿no?, esa resolución. Tanto así que, de hecho, hoy día se sabe que la Fiscalía abrió una investigación en contra de la ministra Vivanco por ese potencial tráfico de influencia, en este caso, el llamado caso de la muñeca bielorrusa. Eso así como a grandes rasgos, ¿no?, de lo que ocurrió en el día de ayer, que fue un verdadero terremoto. A lo que se agregó también que se tomó una determinación respecto de la Universidad Católica, sí, donde la ministra Ángela Vivanco era profesora, era académica. De hecho, hace un par de meses le hicieron un homenaje por sus 40 años de docencia, pero lo que se supo anoche al respecto es que, de manera extraordinaria, el Consejo de la Facultad de Derecho de la Católica informó que tomó la decisión de suspender a la jueza sus labores docentes, y esto abre la puerta para que la secretaria general de la UC inicie un sumario en su contra, y por lo tanto, además tiene este otro problema, y ella está buscando un abogado que eventualmente la vaya a representar.
En lo que para Ángela Vivanco fue una sorpresa. No sé cuánta, de 1 a 10, digamos, pero para ella más bien el riesgo estaba puesto en el debate que había al interior de la Comisión de Ética y eventualmente que la fueran a acusar constitucionalmente, pero no que sus pares tomaran la determinación drástica que tomaron el día de ayer, o sea, que fuera tan rápido ni siquiera se abriera el proceso administrativo antes de su suspensión. Y ella dice que no tiene los WhatsApp. Lo está pidiendo. Entonces lo está pidiendo porque dice que no tiene las conversaciones por WhatsApp. No ha hablado públicamente, pero que su entorno, al menos lo que han publicado algunos medios, como por ejemplo el diario La Tercera, indican que ella se va a defender, dice, con todas las herramientas que le confiere la ley y que por lo tanto está pidiendo las conversaciones completas de WhatsApp. ¿No los tiene porque borró de su teléfono las conversaciones con Luis Hermosilla? Yo, mira, la verdad es que sobre esto lo único que yo podría decir es que yo conozco gente que borra las conversaciones de WhatsApp, sí, por distintas razones, sí, pero las borra. Yo soy de los que no borra en general las conversaciones de WhatsApp. El que nada hace, nada teme, dijo el flojo. Claro, pero hay gente que borra las conversaciones de WhatsApp, sí, por espacio, porque, sí, le da lo mismo, pero o hay gente que también no supo recuperar el respaldo de su WhatsApp, lo que sea. Ahora, esto tiene también su arista política. Tiene su arista política y es probablemente una de las complejas, Juan Manuel, porque habida cuenta de que la institucionalidad vinculada directamente con esto está reaccionando, no deja de ser inquietante que el mundo político también trate de sacar sus propios fuegos artificiales en esta dimensión. Es verdad, es una facultad, es una atribución de la Cámara de Diputados emprender acusaciones constitucionales, pero también un poquitito de cautela y de prudencia cuando los órganos del Estado a cargo de esto, como lo está haciendo la Corte Suprema, están haciendo lo suyo. Es verdad que están en la historia el caso más reciente de un ministro suspendido por sus pares, que es el ministro Luis Correa Bulo, que también fue objeto de una acusación constitucional, ¿verdad? Puede ser un referente, pero aquí hay todavía demasiada agua corriendo bajo el puente, porque no solamente es el caso de los ministros de la Corte Suprema que puedan estar eventualmente involucrados o tocados por este tema, que son particularmente dos, ¿verdad? La ministra Vivanco y el ministro Matus, con todas las diferencias que hay que hacer en este caso, porque las hay que decir que las hay, efectivamente las hay. Ya vamos a hacer diferencias respecto de los 3 nombres que están siendo hoy día objeto o análisis de acusaciones constitucionales. La Corte Suprema está efectivamente haciendo lo suyo, pero además también está el Ministerio Público haciendo pega en este caso. O sea, hay varios canales paralelos abiertos y son los canales objetivamente institucionales, pero bueno, al margen de eso, sabemos que los parlamentarios son buenos para las comisiones investigadoras y también para estar levantando acusaciones constitucionales, y el problema probablemente, o una de las cuestiones más delicadas en este caso, es el concepto que hay detrás de las amenazas de levantar estas acusaciones, no solo en contra de 1, de 2, sino que de 3 ministros de la Corte, en lo que, a ver, la ministra Vivanco y el ministro Matus aparecen efectivamente salpicados, nombrados, implicados, todo tiene distinta graduación esto en el caso de los chats. El ministro Matus porque todo esto lo habría favorecido para llegar efectivamente a la Corte, pero él ha dicho y aparentemente puede demostrar que una vez instalado en la Corte nunca hizo nada en favor o pagando el favor, si es que efectivamente ese favor existió, de haber llegado a la Corte. No es lo mismo, no es el supuesto que está instalado detrás de la situación de Ángela Vivanco. Muy por el contrario, las conversaciones que se han conocido la muestran a ella activamente desde su posición de ministra de la Corte, en comunicación con Hermosilla y aparentemente retribuyendo, y eso es lo que hay que dilucidar finalmente, ese favor de haber sido designada. Ese es el supuesto que está detrás y son distintas las situaciones en los dos casos. Sin embargo, lo de Matus también está siendo analizado como probable acusación constitucional. Y en tercer lugar, y es aquí cuando las cuestiones se ponen delicadas, en una evidente estrategia de empate, que siempre a los políticos les encanta, y en este caso le toca a la oposición empatar, porque de otro lado también lo hemos visto en muchas oportunidades, se levanta la amenaza de una constitución constitucional en contra del ministro Sergio Muñoz. Por una razón también, y además de una naturaleza totalmente distinta. Probablemente por tráfico de influencias también, pero de otra naturaleza. Y tienen que ver con el rol que habría jugado su hija
su hija en el manejo de cierta información de casos que llevaba el ministro en su calidad de integrante y presidente en su momento también de la tercera sala de la Corte Suprema sobre ciertos valores inmobiliarios en los que ella estaba interesada. No se cruza en ningún momento el nombre de Muñoz con el de Hermosilla. No, aquí, claro, Hermosilla no tiene nada que ver, por eso lo metemos en esta ecuación para lograr eventualmente un empate. Ahora, si esto se llegara a probar, que efectivamente el juez Muñoz le pasó información, es súper grave, así yo no estoy restándole gravedad, pero estamos metiendo todo en un mismo saco y además empatando gravedades. Insisto, esto es difícil de explicar, ¿ah? No es que lo de Muñoz no sea grave, pero lo otro, si es que se confirma, el hecho de haber traspasado información de causas que estaban viéndose para favorecer eventualmente la posición del gobierno y todo ese tipo de... es muy grave. Es todavía más grave, claro. Ahora, cada acusación se votaría de forma separada, no se vota como paquete, digamos. Sí. O sea, por lo tanto, podría ocurrir que se apruebe una y no se aprueben las otras dos, o que se aprueben dos y no las tres, o que se aprueben las tres, o ninguna. Y aquí, de hecho, hay un debate al interior de la oposición en que están tratando de coordinarse bien, porque ya llevan 5 acusaciones constitucionales fallidas. Isquia Siche, Giorgio Jackson, Marcela Río, Marco Antonio Ávila y Carlos Montes. Entonces, cuando uno dice, bueno, llevan 5 acusaciones en 2 años y medio que no han prosperado, lo que no les puede pasar es que en un tema que es particularmente delicado, porque las otras son debates más bien de discusiones políticas, aquí estamos hablando de cuestiones penales, potencialmente penales, y que se les caigan las acusaciones constitucionales, tiene además el componente de que los ministros podrían quedar de alguna manera respaldados por una resolución política. Es decir, los acusaron constitucionalmente, no se aprobaron las acusaciones constitucionales, entonces queda la sensación de que el ministro es inocente. No, y además aparece claramente cargando la balanza un sector político en favor de uno u otro. Claro. Y eso es... A ver, eso probablemente también es otra demostración más de la gravedad de la situación. Claro, pero, o sea, yo te destituyo... Del tono de la crisis institucional. Yo te voy a destituir a este, pero si tú me das el voto para destituir a este otro. Exactamente. Y es como, no, o sea, esto... O el gallito lo ganó la izquierda porque al ministro Muñoz no lograron destituirlo. O el gallito lo ganó la derecha porque logró destituir a Muñoz. Claro, y si efectivamente uno no es destituido, ese ministro va a sentir que quedó fortalecido, que además tiene este otro componente, Connie, que efectivamente además quedó, creo, muy demostrado con el caso de Ángela Vivanco, es que hay que cambiar rápidamente el sistema de nombramiento de jueces, porque que los jueces terminen haciendo lobby para que además sean aprobados en su nombramiento por el Congreso. Después la pregunta es, bueno, ¿le deben favores esos jueces a los parlamentarios? ¿Qué pasa con los parlamentarios que aprobaron la nominación, por ejemplo, de Ángela Vivanco? ¿Cómo van a votar ahora? ¿Qué le explican a la ciudadanía? Votamos a favor de Ángela Vivanco con los antecedentes que teníamos a la vista. Nunca pensamos que podía terminar actuando así. O tenían algunos antecedentes a la vista, tenían sospecha de que eventualmente podía comportarse como se comportó. O votaron por ella para designarla y después van a votar en contra de ella en una acusación constitucional. Claro. Porque estamos mirando el people meter de la cuestión. No, sí, todo esto da cuenta, Juan Manuel, de la gravedad de la crisis que tú describías al comienzo de la conversación. Y nosotros hemos sido bien majaderos en eso y por ahí nos han dicho alaracos en algún momento, no, si esto no es ninguna alaraca, esto es de verdad un problema serio. Es un problema serio y que nos va a remitir de vuelta en algún minuto también a volver a hablar de nuevo del tema de la reforma pendiente del sistema político. Cuando aquí hay gente que hace gárgara diciendo que el estallido social lo estamos escondiendo, que las razones del estallido siguen presentes, que las demandas sociales todavía están ahí a la vuelta de la esquina. Cuando hablamos de molestia de la gente, de decepción, de que la gente se siente defraudada, estamos hablando de esto. De estas cosas es de las que estamos hablando. Y el mundo político, si cree y si nos quiere convencer de que de verdad entendió algo de lo que pasó, no con la violencia del estallido, sáquenme la violencia del estallido de la ecuación porque no entra en este caso, sino con la demanda, con lo que expresaron las calles, con la votación a favor de un proceso constitucional, con la manera en que se desarrolló todo, tiene que ver justamente con esto, con la desconfianza institucional. Y ahí hay dos grandes protagonistas. Una es la justicia y la otra es el mundo político. Claro, lo que pasa es que en los procesos constitucionales, respecto de la justicia, ninguna de las dos reformas parecían satisfacer lo suficientemente las demandas. Dos,
venían en un paquete completo, o sea, uno no podía votar por capítulos de las propuestas No, po. constitucionales, porque probablemente la propuesta del Consejo, no de la Convención, del Consejo Constitucional, el segundo proceso constituyente, respecto a la reforma del sistema político, rascaba más donde picaba. Totalmente. Pero había que votar por todo el paquete y no por un aspecto. Y por lo tanto, por eso es que nos quedamos sin modificaciones al sistema en el que, según el cual nuestro régimen político es capaz de tomar las decisiones que tiene que tomar. Ahora, para también quienes consideran que uno es un poco laraco, hay que decir, bueno, imagínense usted tiene un caso y deriva a la Corte Suprema y las razones por las cuales, o ni siquiera la Corte Suprema, pueden ser otros jueces también, las decisiones por las cuales se falla en uno u otro sentido no sean razones jurídicas, sean razones políticas o sean razones de conveniencia personal o incluso por tráfico de influencia. Entonces, estamos confiando en la justicia, todos corremos este riesgo, todos, tú, yo, los que nos están escuchando, corren el riesgo en algún momento de derivar en algún caso judicial y que la decisión que adopte la justicia no sea la que corresponde por méritos propiamente tal en términos jurídicos, sino porque operaron otras malas artes. Y eso es el daño más profundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que la Corte Suprema es nuestra reserva moral? Que el cimiento fundamental de la institucionalidad democrática descansa precisamente en la justicia. Y si no tenemos justicia, todo el resto no sirve de nada. No, si no hay justicia, da lo mismo las decisiones políticas, da lo mismo lo que aprueba el Congreso, de qué sirven las leyes del Congreso, si es que efectivamente a quienes les corresponde impartir justicia o interpretar las leyes, en el caso de la Corte, se encuentran con esto. Mira, hemos mencionado muy al pasar, pero yo creo que vale la pena ponerlo hoy día sobre la mesa. Nos vamos a exponer a llegar al extremo de que aparezcan los iluminados que propongan que la reforma del sistema de justicia tiene que ser a la mexicana, por ejemplo. La reforma que se está discutiendo hoy día en México. Mira, ni la Convención Constitucional llegó a tanto, que propone la elección popular de los jueces. Claro, o sea, eso puede ser apagar el fuego con benzina.